Buen día a todos los presentes. Este trabajo aborda el tema de la fosilización de errores en la interlengua escrita de aprendientes de francés, tratamiento del error. Fue realizado por la doctora Ivette Lozano Palacios, servidora, la doctora María Lilia López López y la maestra María Eugenia Olivos Pérez, todas adscritas a la Facultad de Lenguas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nuestro objetivo ha sido identificar y analizar los errores que persisten en la producción escrita de los estudiantes de francés en tres diferentes niveles, A2, B1 y B2, según el marco europeo de referencia de las lenguas. También ha sido observar cuál es el desarrollo y la evolución de estos errores con el fin de proponer un tratamiento pedagógico para la corrección del error en el aula. Como sustento teórico retomamos el método de análisis de errores. Este método de análisis de datos permite identificar y describir el error que produce un aprendiente de una segunda lengua. El análisis del error toma como base el procedimiento expuesto por Corder en 1967 de selección, identificación, descripción, clasificación del error, explicación, discusión de los resultados e implicaciones didácticas. Posteriormente, dentro de este método surge la interlengua, que de acuerdo a Selinker en 1972, la interlengua es un sistema lingüístico independiente del hablante no nativo. Una de las características de la interlengua es la fosilización de errores, entendida como un proceso lingüístico en el cual el aprendiente de una segunda lengua mantiene y retiene rasgos característicos de su lengua materna. El método de análisis del error ha dado lugar a la elaboración de diversas tipologías de errores. Para este trabajo hemos retomado las aportaciones de Sonsoles Fernández, Isabel Santos Gargallo y de Ferreira y Elejalde. Estas aportaciones nos han permitido elaborar una clasificación de errores que identifique un criterio etiológico para distinguir errores intralingüísticos y errores interlingüísticos y que permita este criterio identificar los procesos y estrategias que el aprendiente emplea en la producción escrita de su interlengua. Y por otro lado, describir un criterio pedagógico que distinga errores transitorios, fosilizables y fosilizados. Este estudio presenta un enfoque mixto que se emplea para la colecta y tratamiento de la información. Este enfoque ha permitido examinar y describir los errores de escritura que los aprendientes cometieron. Se trabajó con una muestra de 68 estudiantes perteneciente a la licenciatura en la enseñanza del francés de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estos estudiantes estaban repartidos en tres diferentes grupos de lengua de acuerdo al marco común europeo de referencia. Se trabajó con los niveles A2, B1 y B2. En cuanto al procedimiento de análisis, primero se diseñó un corpus de las producciones escritas. A partir de estas producciones se llevó a cabo la clasificación de los errores que cometieron los estudiantes. Posteriormente se realizó la descripción de los errores y una vez identificados estos errores, se realizó una propuesta para el tratamiento del error en la producción escrita. Los instrumentos que se diseñaron para la obtención del corpus de las producciones escritas fueron validados por maestras expertas en el área, maestras evaluadoras de los exámenes de certificación de lengua francesa. Para cada nivel se diseñó un instrumento correspondiente, es decir, una actividad de producción escrita para el nivel A2, una actividad de producción escrita para el nivel B1 y otra diferente para el nivel B2. A continuación se exponen los resultados obtenidos. En el criterio pedagógico, de acuerdo a la taxonomía etiológica propuesta por Ferreira y Elejalde, se identificaron
algunos procesos psicológicos y algunas estrategias que los aprendientes emplearon en sus producciones. Por ejemplo, en el nivel A2, dentro de los errores interlingüísticos se identificaron errores que correspondían a falsos amigos, errores de traducción literal, errores por un cambio de código, errores debidos a analogías causadas por la lengua materna, errores por transferencia directa de la lengua materna o bien por una tercera lengua, en este caso el inglés. En cuanto a los errores intralingüísticos, observamos errores por falsa correspondencia gramatical, errores de sobregeneralización, errores de simplificación. También se observaron el empleo de estrategias de aprendizaje, estrategias compensatorias, estrategias comunicativas y estrategias recuperatorias. En el criterio pedagógico se identificaron errores transitorios en los primeros estadios del aprendizaje que, de acuerdo con Sonsoles Fernández, los errores transitorios son superados en estadios posteriores. Estos errores se manifestaron en los aspectos ortográficos, lexicales y socioculturales. Por otro lado, en cuanto a los niveles B1 y B2, se han identificado errores fosilizables y errores fosilizados. Se observó que los errores persistentes se presentaron en los aspectos morfosintácticos y lexicales. En un nivel B2, los errores fosilizables se manifestaron también en errores socioculturales y en errores comunicativos o discursivos. Finalmente, el estudio realizado nos ha conducido a reflexionar no en una corrección, sino en un tratamiento para el error de la producción escrita de una segunda lengua. Las aportaciones de Long en 1991, de Sánchez en 2003 y de Alarcón en 2021 refieren que se debe presentar una atención especial a aspectos formales y lingüísticos, es decir, a aspectos gramaticales, léxicos, morfosintácticos, entre otros, atendiendo así al sentido de los contenidos. Nuestra propuesta de tratamiento para el error responde a tres preguntas clave. La primera, ¿qué debemos corregir? De acuerdo a Hendrickson 1978 y Alarcón en 2021, debemos atender los errores sistemáticos, es decir, aquellos errores que se presentan de manera frecuente durante el aprendizaje. También, de acuerdo a Hendrickson y Sonsoles Fernández y Alarcón, debemos atender errores que sean referentes a temas propios del nivel en que se encuentra el estudiante. Por otro lado, Sonsoles Fernández y Alarcón aconsejan atender los errores fosilizables, es decir, los errores que de alguna manera presenten tendencia a permanecer, que sean resistentes, que sean difíciles de trabajar dentro del aula. Bueno, aquellos errores pues debemos de prestar también una especial atención y atenderlos. Y por último, Alarcón nos dice que debemos de atender también aquellos errores que afectan de alguna manera la comunicación. Estos errores que se vuelven ambiguos, irritantes y estigmatizantes y que se relacionan con aspectos sociolingüísticos de la lengua.
La segunda pregunta clave es ¿cómo corregir? Bueno, aquí identificamos diferentes estrategias que como docentes proponemos, ¿no? Como lo son la corrección directa, la corrección indirecta y otras estrategias como lo son la autocorrección, donde el docente localiza y señala el error y donde se conduce al alumno para que de alguna manera autónoma éste la corrija. La intercorrección que se realiza entre pares y la corrección por el grupo de clase, en donde el docente presenta un corpus de errores recolectados y estos errores son analizados y corregidos de manera grupal. Casani, por su parte, en 2018, recomienda dialogar con los estudiantes y solicitarles de alguna manera que busquen soluciones y mejoras, es decir, guiar al estudiante para estas soluciones. Guiarlo en una autocorrección haciendo uso de diferentes materiales incluso. Y en una tercera pregunta clave que tenemos sería ¿cuándo corregir? Sánchez en 2003 y Casani 2018 recomiendan corregir mientras el aprendiente aún está escribiendo y recuerda su texto. Esta corrección refiere a una corrección efectiva. También se aconseja corregir las versiones realizadas previas a un texto o a una redacción final, es decir, prestar atención a revisar los borradores y los esquemas que los estudiantes produzcan antes de una última versión. Y por su parte, Rigamonti en 1999 refiere a tomar en cuenta a una corrección, a tener una corrección continua, frecuente, que de alguna manera estemos atendiendo las tareas, las actividades que estamos dejando en clase y que sean de una corrección, de un tratamiento del error continuo, no olvidado, no que se deje para después o que se olvide de revisar, sino que sea esta revisión continua. Finalmente, un tratamiento del error debe de ser un proceso didáctico, el cual identifique el error, lo analice y lo repare, de acuerdo con Alarcón 2021. Debemos de fomentar una autonomía en el aprendiente, debemos de hacerlo partícipe, concientizar al estudiante de sus errores y de su evolución, de su progreso en la lengua. Debemos atender sobre todo al desarrollo y a la evolución de la interlengua. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Gracias. Esta última diapositiva presenta la bibliografía consultada para el trabajo de investigación. Gracias.